Bueno, bienvenidos a DFTV, Análisis Político. Hoy día vamos a conversar respecto a los alegatos que van a empezar el próximo día lunes en La Haya, tras la demanda boliviana por salida soberana al mar y la objeción preliminar que hizo el gobierno chileno de la competencia del tribunal. Para ello estamos junto a don Hernán Salinas, abogado de la Universidad Católica, ex director jurídico de la Cancillería, experto en Derecho Internacional. Don Hernán, lo saludamos, muchas gracias. Muy buenos días, Víctor Hugo. Buenos días, muchas gracias por venir. Don Hernán, a ver, en palabras simples, ¿en qué van a consistir los alegatos del día lunes? ¿Qué es exactamente lo que ahí se va a revisar? Los 4 días que van a durar durante esa semana. Bueno, como usted lo dijo, ¿no es cierto? Estamos hoy día en el caso ante una excepción de incompetencia o una excepción preliminar que Chile ha presentado, ¿no es cierto?, en este juicio, y cuyo objeto es determinar si la Corte tiene o no competencia para conocer de este asunto. Y por lo tanto, el juicio en los sustantivos se encuentra detenido, pendiente de la resolución de esta excepción preliminar. Y esta excepción preliminar en su procedimiento tiene 2 etapas, una fase escrita, que ya se encuentra cumplida, y una fase oral de alegatos, que es lo que se inicia el día lunes. ¿Cuál es el argumento central que tiene Chile para hacer esta objeción de competencia de La Haya? La vulneración del artículo 6º del Pacto de Bogotá, que impide, ¿no es cierto?, llevar a la Corte Internacional de Justicia asuntos que ya hayan sido resueltos o estén regulados por un tratado internacional a la época de la celebración del Pacto de Bogotá en 1948. Y lo que Chile plantea es que la demanda boliviana, en forma encubierta, lo que busca es la revisión del Tratado de Paz y Amistad de 1904. Y eso claramente la Corte Internacional de La Haya no podría revisar en absoluto ninguna parte de ese tratado. Exacto, porque el Pacto de Bogotá establece expresamente esta limitación a la competencia de la Corte de La Haya. Ahora, el argumento boliviano en la demanda, la memoria todavía no se sabe, entiendo que va a ser liberada próximamente la memoria. No, la memoria va a ser liberada. A ver, como usted sabe, esta excepción preliminar tiene que ser resuelta, ¿no es cierto? Terminados los alegatos orales, la Corte entra en deliberación y se entiende que a fines de año ya estaría dictado el fallo, ¿no es cierto? Si se rechazara la excepción de incompetencia o bien la Corte determinara que la deja para la determinación junto con el fondo, ¿no es cierto?, debe continuar el proceso escrito en los sustantivos y por lo tanto, ¿no es cierto?, la demanda no sería liberada sino que hasta el momento de los alegatos orales del juicio en los sustantivos. Cuando Chile haya presentado la contramemoria. Y seguramente van a haber réplicas y dúplicas. Exacto. Etcétera. ¿Cuál es el argumento boliviano en su demanda? Ellos aluden a una esperanza que dio Chile de negociar una salida al mar en varios momentos, el año 50, después en el gobierno de Pinochet y Hugo Banzer, posteriormente el 2006. ¿A qué apunta exactamente Bolivia con esos argumentos, diciendo que eso no es justamente el Tratado de 1904, sino que es posterior al Pacto de Bogotá? Exacto, no, ellos lo que con el objeto de orillar y eludir el tema, ¿no es cierto?, del artículo 6º del Pacto de Bogotá, han señalado que su demanda no tiene nada que ver con el Tratado de 1904, sino que lo que la Corte tendría que determinar es una supuesta obligación que tendría Chile de negociar con Bolivia una salida soberana por el territorio chileno al Océano Pacífico en beneficio de dicho país. Y este derecho se habría configurado
por un conjunto de acuerdos y declaraciones, actos unilaterales, en la cual Chile habría, ¿no es cierto?, ofrecido reiteradamente darle una salida soberana a Bolivia. Ahora, este derecho de la obligación de negociar en el derecho internacional, ¿es tomado en cuenta? ¿Tiene validez? A ver, ahora ha habido casos ante la Corte Internacional de Justicia en que se ha discutido el tema de la obligación de negociar, pero aquí lo que Bolivia está planteando es una obligación de negociar cualificada, o sea, con resultados. Con resultados. Y eso, ¿no es cierto?, creo que no tiene un asidero jurídico, es novedoso, pero no tiene asidero jurídico, porque en el fondo, y sobre todo tratándose de cuestiones de carácter territorial, coloca la situación de las fronteras internacionales en entredicho y produce una gran inestabilidad e inseguridad jurídica. Con la posibilidad de revisar cualquier otro tratado. Y hay un principio fundamental del derecho internacional, que es el principio de la estabilidad de las fronteras, ¿no es cierto? Después del fallo del anterior juicio que tuvimos con Perú, dentro de la opinión pública quedó un poco desprestigiada la Haya. ¿Chile podría haberse negado a ir a la Haya después de la demanda boliviana? ¿Qué hubiera pasado si Chile no acepta, digamos, a priori la competencia de esta Corte? No, efectivamente, ¿no es cierto?, de acuerdo al procedimiento, esta es la oportunidad. O sea, Chile ha hecho uso de todos los recursos que el procedimiento le otorga. El procedimiento establecido en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y efectivamente, ahora y dentro del procedimiento está alegando la incompetencia. O sea, el hecho de que Chile no hubiera comparecido al juicio para alegar la incompetencia habría significado que el juicio igual hubiera seguido y que Chile no hubiera tenido la oportunidad de dar a conocer sus argumentos. Yo creo que sería una situación bastante favorable para el interés nacional. Ahora, de lo que va a pasar esta semana y el posterior fallo, que será probablemente a finales de año, hay tres posibles escenarios, ¿no? Que la Corte se declare incompetente, se declare competente o se revise finalmente la competencia en el juicio de fondo, digamos. ¿Ya? ¿Cuál cree usted que es el escenario más probable que puede haber, conociendo la actual composición de la Corte y viendo...? A ver, yo creo que jurídicamente lo que la Corte debiera determinar es que ella es incompetente, porque creo que los argumentos de Chile en la materia son sólidos, ¿no es cierto? Pero nosotros ya tenemos una experiencia, ¿no es cierto?, que nos fue favorable en el caso con el Perú, en que la Corte, yo creo que sin un fundamento jurídico, sin un fundamento jurídico suficiente, determinó que, si bien existía un acuerdo respecto del límite, y que este acuerdo era el límite del paralelo, lo limitó a 80 millas de una manera, ¿no es cierto?, bastante arbitraria. Ahí se dijo en ese momento que había sido un fallo salomónico y que la Corte de la Haya, en esta última composición, por lo general, tiende a no dejar a ningún país tan insatisfecho. Esperamos, ¿no es cierto?, o sea, Chile espera que la Corte falle de conformidad a derecho, ¿no es cierto? Y si fuera así, y tenemos la esperanza que así sea, además la solidez de los argumentos, debiera la Corte declararse incompetente. Pero también existe la posibilidad, ¿no es cierto?, que la Corte deje el asunto para el fondo, considerar de que la excepción preliminar no es estrictamente preliminar, o bien, ¿no es cierto?, la rechace. Y yo creo que eso es una situación, ¿no es cierto?, debería ser bastante improbable. ¿Qué pasa? Nosotros y el canciller Muñoz, junto a la gente, esta semana han tenido bastantes reuniones y han expresado claramente que Chile va a tratar, digamos, solamente lo que es la competencia. Pero ¿qué pasa si Bolivia trata de entrar al fondo y trata de poner estos argumentos de las opciones que dio Chile para negociar, el 2006, en Charaña, el año 50? ¿Qué pasa si Bolivia
en los alegatos que van a ocurrir la próxima semana, intenta ir al fondo de la materia. ¿Chile debería responder? El objeto de los alegatos, ¿no es cierto?, es la discusión de la competencia. Y Bolivia, claro, va a tratar de vincular el tema con el tema de fondo, cosa que Chile tiene que, a mi juicio, eludir, ¿no es cierto? El alegato de Chile debe restringirse a discutir el tema de la competencia y no entrar en la materia de fondo, porque no es la cuestión que está sujeta en este momento a discusión. ¿Y tampoco un juez podría hacer alguna pregunta relacionada con el fondo de la demanda? Me pareciera que sería bastante improcedente. O sea, yo creo que los jueces pueden preguntar. Tenemos la experiencia ¿Qué pasó con el juez de Marruecos? Claro, aquí podrían haber preguntas también, pero tendrían que ceñirse a el objeto de los alegatos. ¿Qué pasa, tomando en el caso de que Chile gane finalmente a final de año el fallo, declare incompetente a la Corte de la Haya? ¿Qué paso puede seguir Bolivia? Bolivia en su constitución, que cambió el año 2009, tiene el tema marítimo en parte de su carta fundamental. Bolivia, me imagino entonces que irá a seguir otro camino. ¿Qué otro camino le queda a Bolivia en el caso de que perdiera? Bueno, ahí entramos en un terreno especulativo, ¿no es cierto? Podría entrar a discutir. Yo estoy hablando de opciones que pudiera adoptar Bolivia. No estoy diciendo que ellas puedan prosperar definitivamente, claro. Pero como opciones podría discutir, ¿no es cierto?, el tema del cumplimiento del Tratado de 1904, un problema de la interpretación del Tratado de 1904, la validez del tratado, pero eso tendría que ser en un foro distinto, no lo puede hacer ante la Corte. ¿Y qué foro le quedaría a la Corte de Arbitraje? Bueno, la Corte, en principio, la Corte Permanente de Arbitraje. Y por ejemplo, una mediación papal podría ser también una... Me parece que Chile no estaría dispuesto a un proceso. Ahí Chile tendría que tipo. Exacto, todo proceso de mediación implica el consentimiento de ambas partes. Hay casos donde la Corte se ha declarado incompetente, ¿no? Tengo entendido que en 12 ocasiones de las 24 se ha declarado incompetente. ¿Cuáles son los casos más emblemáticos en los cuales la Corte hay casos, ¿no es cierto?, en que se ha declarado la incompetencia de la Corte, por ejemplo, en el caso Notemon, ¿no es cierto?, en que la Corte dijo de que no tenía Liechtenstein Jus Standi para poder, ¿no es cierto?, demandar a Guatemala por un tema de protección diplomática. Eso fue un caso bastante importante en el derecho internacional. Don Hernán, quiero preguntar también, el tema comunicacional es bastante importante y ha tomado bastante relevancia en este caso en particular, con las constantes declaraciones del presidente Evo Morales, con la participación de un expresidente como Carlos Mesa recorriendo el mundo. ¿Qué tan importante es el factor político-comunicacional en un juicio en la Corte de la Haya? Tomando en cuenta que la Corte de la Haya es un órgano dependiente de las Naciones Unidas también, ¿no?, que valora temas políticos, no solamente jurídicos. A ver, la Corte Internacional de Justicia, si bien es un órgano de Naciones Unidas, es un órgano judicial, y por lo tanto falla en derecho. O sea, la Corte no podría ser permeable a argumentos de carácter político. Pero lo que está creando Bolivia es primero tratar de presionar a la Corte, ¿no es cierto?, y segundo, crear un contexto internacional favorable a... Una sensibilidad, digamos. Exacto, pero la Corte tiene que atenerse a los argumentos jurídicos para poder resolver la disputa. Si hace esta presión Bolivia porque justamente espera concretar algo. Bolivia cree que con esta ofensiva comunicacional puede efectivamente generar... Me imagino que sí, me imagino que tiene ese objetivo. Y esperamos que la Corte no sea permeable a eso. ¿Y Chile cómo cree usted que ha reaccionado en esta materia, tomando en cuenta, bueno, que la principal carga se le llevó al canciller Muñoz? Vemos a la presidenta Michelle Bachelet que no ha salido, digamos, a responder las arremetidas del presidente Morales. ¿Cómo califica usted en materia comunicacional, que ha adquirido bastante fuerza, la posición chilena en este?
Sí, yo creo que es satisfactoria, ¿no es cierto? Me parece que se han hecho todo lo que se tenía, lo que se tenía que hacer en esta materia. Yo creo que de una manera sobria, ¿no es cierto? No tengo reparos a la manera en cómo... Porque No. se le ha pedido a algunos parlamentarios, han dicho que no solo lo jurídico es lo importante, que hay un bastante consenso Yo creo que en cuanto a argumentos. yo creo que es importante explicar, y explicar a la opinión pública internacional, nacional, ¿no es cierto?, la posición de Chile. Yo creo que eso es lo importante, que la posición de Chile se comprenda, se entienda. Y se entienda sobre todo ese argumento que plantea usted y que está también dentro de los papeles, de los documentos que ha extendido la Cancillería, respecto a que una revisión de un fallo, de un tratado como sería el de 1904, podría alterar el orden internacional con la revisión de todos los fallos. Ese es un argumento Por clave. supuesto, creería una gran inestabilidad jurídica, ¿no es cierto?, sobre todo en cuestiones tan sensibles como son las cuestiones de carácter territorial. Uh-huh. Y por último, don Hernán, ahora el proceso que viene de aquí, terminan los alegatos, primero es Chile, Bolivia, después Chile-Bolivia, son 4 días. Sí. ¿Qué viene después, antes del fallo? ¿Hay algún otro proceso? No, ¿Se espera? No, la Corte, bueno, como ya le indiqué, terminados los alegatos, la Corte entra en deliberación. Y ahí sí puede seguir también habiendo un tema político. Bolivia puede seguir haciendo lobby, a lo mejor con los países, los jueces. ¿Puede existir esa posibilidad, digamos? Bueno, hay un tema, ¿no es cierto?, puede haber una presión indebida, no se puede hacer, ¿no es cierto? Lo que seguramente va a seguir con su campaña de carácter comunicacional, me imagino. ¿Chile no puede reclamar por, si ve que Bolivia está presionando a los jueces de alguna manera, ¿hay alguna instancia como de reclamo ante esa situación? Que Chile observe realmente una... Chile puede protestar y puede hacer presente a la Corte. A la Corte. A la Corte, ¿no es cierto?, que esto, una interferencia irregular en el proceso. Mayor de lo adecuado, digamos. Claro, hay una interferencia, ¿no es cierto?, que no es irregular. Perfecto. Bueno, don Hernán, le queremos agradecer haber estado esta mañana junto a nosotros aquí en DFTV. Le agradecemos por haber estado. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, una nueva entrevista política. Ya vemos que la próxima semana vamos a estar con los alegatos de La Haya. Seguramente va a ser el tema que va a marcar la agenda. Nos vemos en una próxima oportunidad.